Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo debemos de amar a la iglesia? ¿Cómo debemos de amar a la iglesia? Así como Cristo amó así como el hombre que ama a la mujer. Y sigue diciendo, y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. ¿Cómo debemos de amar, mis hermanos, a la iglesia? Como tú amas a tu mujer. ¿Quién está soltero aquí? ¿Quién es soltero? ¿O alguna vez han tenido alguna relación? ¿Verdad? ¿Quién de ustedes se ha enamorado? Algún soltero, ¿verdad? O pareja, no me contesten, por favor. Pero ¿saben qué, mi hermano? Así como tú algún día te enamoraste o estás enamorado de tu esposa, así nosotros también debemos ¿de qué? De amar a la iglesia y entregarnos así como Cristo se entregó a la iglesia. ¿Y de qué manera, mis hermanos, Dios Jesús amó a la iglesia? ¿De qué manera? Dígame alguien. Murió por ella. Se entregó completamente a la iglesia. Sacrificaba a Jesús todo su tiempo, pasaba tiempo en comunión con los hermanos. Jesús estaba todo el tiempo rodeado de miles de personas y no se escondía. Se escondía solamente cuando tenía que hablar con su Padre solamente. Primero Jesús tenía los 12, después vinieron los 70, después vinieron miles alrededor de él. Dice la Biblia, estamos leyendo el libro de Juan ahora, para el PVI, para el concurso bíblico, y dice la Biblia que si toda el agua fuera tinta, no se alcanzarían a notar todos los milagros que el Señor hizo aquí en la tierra. ¿Se imaginan qué tipo de relación tuvo el Señor con la iglesia? ¿Verdad? Es algo extraordinario, mi hermano. El Señor murió para redimir la iglesia, murió para establecer la iglesia y también murió el Señor, ¿para qué? Para hacer crecer la iglesia. El mayor objetivo del Señor es de que otras personas vengan a Él, vengan a la iglesia y se unan ¿a qué? Al cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque aquí en el cuerpo del Señor, en la iglesia, van a encontrar una relación impecable y eso es lo que debe de ser. Sí, entonces mis hermanos, relación implica entrega implica sacrificio. Y así debe de estar el cuerpo del Señor, el cual es ¿qué? La iglesia. Igualmente nosotros como cristianos debemos de amar la iglesia así como Cristo la amó, entregarnos a ella. En 1 Corintios 12, 20 al 22 dice así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, solo. Y estamos hablando de la iglesia. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Cuando Dios hizo a Adán, y a Eva les dice a Adán, no es bueno que el hombre ¿qué? Esté solo. Mis hermanos, nosotros tenemos la necesidad muy dentro de nosotros de reunirnos, de congregarnos. Tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás. Eso es inevitable. Eso está en ti y en mí. Que debemos de relacionarnos, debemos de tener una comunicación con los demás. ¿Me entiendes? Porque nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, yo no le puedo decir a alguien, ¿sabes qué? Yo no necesito de la iglesia. Yo no le puedo decir a la iglesia, yo no necesito de la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia cada sábado y nunca más los vuelven a ver hasta el siguiente sábado. Frecuentemente faltan a la iglesia. ¿Por qué? Porque no están apegados a la iglesia. Sientan que no necesitan de la iglesia. Y recuerden que la iglesia no es el templo, no son estas 4 paredes. La iglesia es cada uno de los miembros. Y nosotros tenemos que entregarnos a cada uno de los miembros. Nosotros tenemos que amar a cada uno de los miembros porque así Jesús nos amó. Y así se entregó el Señor. ¿Sí o no? Es muy importante. Y no solamente es importante para nuestra vida espiritual, mis hermanos. El hecho de que nosotros tengamos relación entre nosotros, pero tengamos buenas relaciones. No nada más tener una relación, sino para tener una buena relación. Es muy bueno para nuestra necesidad
física, para nuestro sanamiento físico. ¿Sabían ustedes? Quiero leerles algunas estadísticas aquí que encontré. Y fíjense, son bien interesantes. Una institución llevó a cabo algunos estudios con 11,000 personas. Con 11,000 personas que padecían de depresión, que padecían de estrés. Hicieron un estudio con 11,000 personas que padecían de estrés y encontraron que el 58% de los que padecían estrés, la razón por la cual ellos estaban enfermos, eran porque tuvieron estrés por desacuerdos y conflictos con las personas que ellos amaban. ¿Por qué? Porque tuvieron desacuerdos y conflictos, por eso tenían el estrés. El 55% era por situaciones financieras. Entonces, ¿es importante que tengamos relaciones? Sí, pero debemos tener relaciones de calidad. No estar molestos, no tener resentimientos con los demás. ¿Me entiendes? Tenemos que arreglar nuestros problemas porque es parte de nuestra felicidad. Y no solamente nuestra felicidad física, de nuestro sanamiento físico, sino nuestra vida espiritual especialmente. Porque créalo o no, si tienes mala relación con alguien aquí en la iglesia, va a afectar a la iglesia en general. ¿Me entiendes? Y eventualmente alguien se va a dar cuenta y van a estar bien. Bueno, porque está enojado, porque está resentido. Pero ¿sabes qué? Se puede hacer algo. Se pueden sanar esas situaciones, arreglar esas situaciones. ¿Me entiendes? Se dice, el American Journal of Psychiatry hizo un estudio con muchas personas también. Dice que los hombres que están pasando por divorcio o separación tienen la tendencia a visitar a un psiquiatra, tienen la tendencia, o sea, el grado sube al 1000%. Al 1000%, un hombre que tiene problemas relacionados de divorcio o separación tiene la tendencia a ir al psiquiatra al 1000%. Al 1000%. Una mujer tiene la tendencia, cuando está pasando por esa situación, el 500%. ¿Por qué situación? Porque la mujer tiende a comunicarse mejor entre ellas mismas. Tienden a tener una relación, a hablar de problemas más íntimos. ¿Me entiendes? Que el hombre, normalmente el hombre hablamos de qué, hablamos de deportes, ¿sí o no? Hablamos de fútbol, ¿verdad? Hablamos de carros, hablamos de otras cosas acerca de mecánica, pero la mujer no. La mujer sufre menos, tiende a arreglar esta situación mucho mejor que el hombre, a vivir más tranquila cuando viene una separación. ¿Por qué? Porque tienen la situación, la manera que ellas se comunican. Se comunica mejor que el hombre, se la sabe arreglar mejor. Dice, los solteros, separados o viudos viven menos que una persona casada. ¿Por qué? Porque están solos, viven solos, viven separados, no tienen relación, no tienen comunicación. Pero un hombre casado, cuando se la lleva bien con su esposa, tienden a vivir mucho mejor, más tiempo que una persona que está soltera. ¿Sí? Dice, ancianos que tienen 2 o menos parientes o amigos íntimos habían tenido la mitad de muertes que ancianos que no tenían ninguna amistad. ¿Es importante las relaciones? Sí, y hay que tener relaciones ¿de qué? De calidad. El John Hopkins Hospital, uno de los hospitales más reconocidos aquí en los Estados Unidos, escribió a 1,337 alumnos, los factores principales psicológicos con más relación con las enfermedades son la falta de relaciones estrechas con los primogénitos y las actividades negativas hacia la familia. O sea, la mayoría de los problemas que tienen las personas, de acuerdo a qué hospital, son falta de relación, falta de relacionarse con los demás, falta de relacionarse con nuestros seres queridos, ¿me entiendes? Falta de tener buenas relaciones también. Ayer escuché a una doctora que decía que el 99% de nuestras enfermedades son causadas por el estrés.
¿Me entiendes? Y el estrés es causado por las malas situaciones que tenemos con los demás, con los seres queridos, ya sea con los hermanos de la iglesia o con nuestros seres queridos fuera de la iglesia. Entonces es muy importante, mis hermanos, que nos relacionamos, pero ¿qué calidad de relación nosotros estamos teniendo? John Lynch, un maestro de la Universidad de Maryland, dijo estas palabras. En un número sorprendente de casos de enfermedades coronarias y de muerte prematura, la infelicidad interpersonal, falta de amor y la soledad parecen ser las cosas de los problemas físicos. Otra persona dijo, otro maestro muy importante, otro psicólogo dijo, no importa cuál sea la queja inicial del paciente, insomnio, fobia, depresión, ansiedad o falta de dirección en la vida, la situación siempre tiene que ver con las relaciones estrechas o con el estrés provocado por no tener una relación. Es importante que nosotros nos relacionemos de acuerdo a estas estadísticas, sí. ¿Por qué? Porque es saludable para nosotros. Es que nosotros vengamos, conversemos, platiquemos, mi hermano, pero hablemos de una manera sana, que conversemos y hasta es necesario que también contemos nuestros problemas y nuestras dificultades. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Llevar las cargas ¿de quién? Los unos de los otros, dice la Biblia. En otra Biblia dice, platicar los problemas de los unos de los otros. Platiquen los problemas de los unos de los otros. En otra versión dice eso. Es importante que nosotros hablemos y platiquemos, tengamos una relación íntima como hermanos, claro que sí. Por eso es que la mujer tiende a ir al psiquiatra menos que el hombre. ¿Por qué? Porque la conversación de calidad que ellas tienen. Sí, pero es muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos una relación con alguien, que convivamos con alguien. Y mis hermanos, no hay nadie mejor con lo que nosotros podemos convivir con la iglesia. ¿Me entiendes? Es muy importante, ¿verdad? Que hagamos eso. En San Mateo, el capítulo 22, el versículo 37 y 39, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y y los profetas. Si el Señor Jesús dice que debemos de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Significa de que es sumamente esencial, mi hermano, que aprendamos a amar y a llevarnos la mejor, a tener mejor relación el uno al otro. Es sumamente esencial, porque ¿sabes por qué? Porque Dios dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Pero el siguiente dice, y el otro es similar a este, amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. ¿Por qué? Porque eso dicen los 10 mandamientos, y no más dice, y todo lo que han dicho los profetas está basado en eso, que debemos de amarnos los unos a los otros. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que solucionar este problema de la enemistad que tenemos, del resentimiento, algunas veces del orgullo que nos hace separarnos como hermanos. Y es nuestra responsabilidad hacer esto, mi hermano. Solucionar este problema. Por eso hay muchas divisiones en la iglesia. Por eso que hay muchas personas que se salen de la iglesia. ¿Ves? Porque encuentran división. Cuando una persona viene entrando por esa puerta, una visita, ¿sabes lo que viene a buscar? Es amistad. Una amistad sana, una amistad donde la puedan comprender, una amistad donde la puedan escuchar, una amistad donde probablemente le den un abrazo a la persona y decirle todo va a estar bien, así como eres, así te queremos y así te amamos, no a criticarla, eso es lo que viene, no viene esa persona. Y Jesús dice de que nosotros debemos de hacer absolutamente eso, amarlo, entenderlo, comprenderlo. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante en nuestra vida. Dice el Señor, 2 cosas hay, nada más que te digo, ámame y ama a tu prójimo. Eso es lo único que tienes que hacer.
Y de eso depende todo lo que los profetas hayan dicho. Todo lo que la Biblia ha dicho se basa en dos cosas, mi hermano: amar al Señor y amar a tu prójimo, y punto. Y punto. ¿Verdad? Dice 1 de Juan 1:7, dice que debemos de comunicarnos los unos a los otros. Debemos de tener comunión, ¿verdad? Dice que, y en 1 Tesalonicenses 5 dice que debemos de amarnos y edificarnos, que los unos a los otros. Debemos de apoyarnos, de escucharnos. ¿Cuál es el problema que tienes? Mira que aquí estoy para ayudarte. Cualquier situación que te encuentre, vamos a arreglarla juntos, que para eso estamos como hermanos. Y ese es el trabajo y la responsabilidad de la iglesia que tenemos que hacer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 3, del 7 al 13. Y Jesús, mis hermanos, Dios nos da el ejemplo de comunicación. Dios nos da el ejemplo, mis hermanos, de relacionarnos. Y esto lo mostramos y lo vemos en Génesis 3, del 7 al 13. El 7 al 13 dice así. Entonces abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y ¿qué? Y se ciñeron. Entonces oyeron el andar de Dios, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que no comieras? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Miren la relación, miren la conversación que tiene Dios. ¿Está basada en qué? Está basada en puras preguntas. ¿Se dan cuenta que el Señor no está exclamando nada? El Señor aquí tiene puras 4 preguntas, les hace. ¿Por qué el Señor pregunta? ¿Sabes por qué? Porque el Señor ama las relaciones. El Señor hace preguntas para expandir, ¿sabes qué? Su relación contigo, para expandir su plática, su conversación contigo y conmigo. El Señor, ¿dónde estás?, requirió una respuesta. No sé cuánto tiempo duró esta conversación, pero el Señor hace puras preguntas. Y dice: ¿dónde estás? A mí estamos supuestos a vernos todas las tardes aquí y no estabas. No te encuentro, ¿dónde estás? Y el hombre, ¿qué hace? Inmediatamente se esconde de la presencia del Señor. Pero allí está el Señor buscando a Adán y Eva. Y le dice: ¿dónde estás? Quiero platicar contigo, como lo acostumbrado. Si tienes algún problema, por favor, ven y dímelo. ¿Me entiendes? Y la segunda pregunta que el Señor le hace a Adán. El Señor le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Tienes algún problema? Vamos a arreglarlo. ¿Quién te enseñó? ¿Qué pasó en esta situación? El Señor exige detalles, el Señor pide detalles de nuestra vida. ¿Sabes por qué el Señor quiere detalles? Simplemente porque Él quiere solucionar el problema. Él quiere que tú te abras profundamente a Él. ¿Sabes por qué? Porque es parte de tu sanidad espiritual y es parte de tu sanidad física. Por eso es importante que nosotros vayamos al Señor y le platiquemos cada detalle de cualquier situación. No podemos generalizar y: Señor, perdóname porque pequé. Tenemos que explicarle por qué, cómo, cuándo y por qué lo hiciste. Y es simplemente estar listo para comprendernos, para que nosotros confiemos en Él.
La relación con Dios es para confiar en Él. El Señor sabe que ya pecaste. Ya lo sabe, pero Él quiere que confíes en Él, que entiendas de que Dios es un Dios amoroso, dispuesto a escucharte, dispuesto a tener una relación, seas como seas. ¿Me entiendes? Por eso es que el Señor tiene esta relación basada en puras preguntas, El Señor nos ama y lo que más Él quiere es para nosotros que seamos salvos. Y Él lo que más quiere es que nosotros tengamos una relación ancha y profunda con Él. ¿Me entiendes? Pero el Señor no más dice con Él, también la debemos de tener con el ser humano. Igual. Vamos a Génesis 4 del 1 al 10. Génesis 4 del 1 al 10. Dice, Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín. Y dijo ella, con el favor del Señor adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? A Dios. Pero no se agradó a Caín y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Preguntas de vuelta, ¿no? ¿Se han dado que son preguntas de vuelta? Si haces lo bueno, le dice, ¿no serás aceptado? Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieres en el campo, cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo un guardia de mi hermano? El Señor se basa nuevamente en preguntas. El Señor quiere detalles de lo que Caín había hecho. Quería solucionar la situación con Caín. Caín le responde un poco bruscamente al Señor, ¿verdad? Pero antes de eso el Señor le dice un consejo, le está dando un consejo al Señor. Caín, ¿por qué estás triste? Quiero saber. Vamos a solucionar el problema antes de que hagas una barbaridad. Antes de que hagas una barbaridad, platícame la situación para arreglarlo. Recuerden, el Señor no nos fuerza a hacer lo malo. No nos fuerza, el Señor permite, no evita que nosotros hagamos lo malo. Es nuestra decisión si yo quiero matar a alguien o no. El Señor no se mete. Me dice cuáles son las consecuencias del pecado que yo voy a hacer, pero no se mete. Y aquí le dice a Caín, ¿sabes por qué estás triste, Caín? Porque ha decaído tu semblante. Y si haces lo bueno, no serás aceptado. Mi hermano, si tratamos mal a un hermano de la iglesia, ¿seremos aceptados? Si herimos los sentimientos de un hermano de la iglesia, ¿seremos aceptados? Si le mentimos a un hermano de la iglesia, ¿seremos aceptados? Si le tenemos envidia, si le tenemos recelo, si somos orgullosos ante un hermano, ¿seremos aceptados? La importancia de Dios, mis hermanos, aquí implica la importancia de Dios ante las relaciones humanas. ¿Qué nos dice San Mateo 5, 21 al 26? Vamos a San Mateo. San Mateo 5, 21 al 26, perdón. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. El que mate será culpable ¿de qué? ¿De qué? De juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que dije fato está en peligro del fuego ¿de quién?
del infierno. Por tanto, si al llevar tu ofrenda a la iglesia te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces vuelve y ofrece ¿qué? Tu ofrenda. ¿Le importa al Señor que nosotros nos la llevemos bien? ¿Le importa al Señor que nosotros tengamos buena relación? Exacto, absolutamente que sí. Aquí le dice el Señor a Caín, ¿sabes qué? Si haces lo bueno, lógicamente que yo te voy a aceptar, pero si haces lo malo, no te voy a aceptar. El que te va a llevar es el pecado, te va a aceptar y te va a arrastrar contigo, con él. El Señor no acepta, mis hermanos, el Señor no acepta malas relaciones. El Señor no acepta la envidia, el coraje, mis hermanos, el resentimiento entre los mismos hermanos. No es aceptable. No es tan odioso para el Señor que dice el Señor, ¿sabes qué? Si sabes que tu hermano está en casa y tú estás en la iglesia, vete inmediatamente. No ores, vete. Y arregla primero las cosas cuando tú vienes a mí. Es similar, mis hermanos, por eso el Señor dice, ¿sabes qué? Hay dos cosas. Ama a mí primero, dice el Señor, y el otro es similar, es parecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que de esto depende todo. Depende tu salvación y depende la mía. El Señor quiere que nosotros nos la llevemos, ¿quién? Para el beneficio de la iglesia, para el crecimiento espiritual de la iglesia, para el crecimiento físico de la iglesia, para poder traer más miembros a la iglesia. Y otras de las cosas, quiere que nos la llevemos bien para que nosotros seamos felices, sin enfermedades. ¿Me entiendes? ¿Escucharon las estadísticas que les di? Hagámoslos por eso, mi hermano, porque nosotros, mis hermanos, somos hijos del Señor y nosotros queremos depender de Él, depender de sus conceptos, depender que Él nos guíe. Mi hermano, ¿sabes? Parecemos enfermos, no podemos dormir. La otra vez me llamó una hermana a la casa. Hermano, tengo este problema que no puedo dormir, me dijo. Cuando yo tengo un problema, yo tengo que arreglarlo inmediatamente, por favor. No es mi responsabilidad de arreglarlo, sino es suya. Yo lo que hice, arreglarlo, y le di una respuesta a ella inmediatamente para que estuviera tranquila, porque según ella no puede dormir toda la noche si tiene un problema, un hermano con la iglesia. Y lo hice. Es necesario que nosotros, mis hermanos, vivamos feliz y tranquilos, mis hermanos, y que así llevemos el objetivo que el Señor quiere que nosotros llevemos para nuestra vida. El Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Le hace otra pregunta al Señor, ¿dónde está tu hermano? Y el Señor, Caín le dice, bueno, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? ¿Acaso yo debo de proteger a mi hermano? ¿Acaso yo soy responsable de mi hermano? ¿Por qué el Señor le hace esa pregunta? ¿Será porque en realidad Caín tenía la responsabilidad de su hermano? ¿Ustedes creen que sí o no? ¿Sabes que sí? Caín tenía la responsabilidad de su hermano. Por eso el Señor le hace esta pregunta, ¿dónde está tu hermano, Caín? ¿Qué has hecho con él? Y al último le dice, ¿qué has hecho? O sea, confésame lo que has hecho, dime tu pecado, que yo estoy listo para perdonarte. Cualquier cosa, dímelo, yo arreglo la situación. La misma pregunta le hizo a Eva, ¿qué has hecho? Y inmediatamente que Eva le confiesa y le dice, Dios agarra el cordero y lo mata, lo degolla enfrente a ellos para cubrir ¿qué? Su mentira, cubrir su pecado y formalizar las relaciones entre Dios y ella. Y no solamente formalizar las relaciones entre Dios y el ser humano, sino entre nosotros mismos también. Dios quería perdonar a Caín y le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano? Mi hermano, ¿sabes dónde está tu hermano tú? La persona que no vino hoy a la iglesia, ¿sabes por qué está pasando? ¿Sabes por qué no vino? ¿Le has llamado? ¿Te has comunicado con él? ¿Por qué no está viniendo a la iglesia? Probablemente tiene una necesidad física, no tiene carro. Y a veces nosotros, por evadir el trabajo, nos olvidamos de su hermano. Oh, que aquel hermano no tiene carro, voy a tener que ir por él, vivo muy lejos. ¿Sabes? Si tiene necesidad física, si necesitado, está enfermo, usted tiene una necesidad moral, una necesidad espiritual, económicamente no sabemos, pero debemos de saber, de enterarnos qué es lo que están pasando con los hermanos. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Por eso es que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Era tu responsabilidad. Y el Señor le da un terrible castigo a Caín. ¿Por qué? Porque el Señor aprecia, el Señor
el Señor le pone mucha atención a las relaciones, y especial a la relación entre los miembros de la iglesia. Nosotros somos muy importante para el Señor, mis hermanos. No debemos de tratarnos mal, porque dice la Biblia que nosotros somos criatura suya. Por eso el Señor aquí dice, ¿sabes qué? Si te enojas contra él, le llamas facio, vas a ser castigado duramente. Si le dices que es un sensato, ¿sabes qué? Hay posibilidades de que seas echado en el infierno. Nada más por maltratar a tu hermano. Y por eso dice el Señor, arréglalas. Quiero que estén bien las cosas entre ustedes como hermanos de la iglesia. Quiero que estén muy bien porque es necesario para mi cuerpo, para el cuerpo del Señor. Es muy importante que nos la llevemos bien, mi hermano. No importa sea quien sea, sea esté bien económicamente, esté mal económicamente, sea feo, sea bonito, sea de otro país o sea de otro, todo la tenemos que llevar. ¡Qué bien! ¿Me entiendes? ¿Alguien me quiere leer Eclesiastés, por favor, 4 del 9 al 12? Por favor, alguien léamelo. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de tu esfuerzo. Si caen el uno, levanta al otro, ay del que cae, y no tienen quien lo levante. Si dos se acercan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ahí está hablando de 2 o 3 personas. ¿Cuál es la importancia, mis hermanos, de juntarnos, que haya 2 personas? ¿Sabes qué? Si esa persona está herido, hay alguien que lo puede levantar. ¿Me entiendes? Es un consejo aquí que el Señor nos está dando. O sea, ten relación con alguien, por si algún día vas a tener una necesidad y vas a tener a alguien quien te ayude. ¿Sí? Pero si hay 3, dice, es más difícil de que la cuerda se rompa. O sea, hay más gente quien te puede levantar, que te puede ayudar en cualquier situación de la vida. ¿Sí? Y no solamente eso, en cualquier necesidad. Recuerda la situación física, nuestro sanamiento espiritual y nuestro sanamiento físico, así son de importante. Por eso el Señor nos hizo con la necesidad de convivir los unos a los otros. ¿Sí? Ahí vemos la importancia. Esta semana tuvimos la desdicha de enterrar a un ser querido ahí en Fox Valley. No sé si ustedes lo conocieron, Sixto Ramos, o a lo mejor lo miraron por Facebook, si lo miraron. Era una persona muy reconocida. Yo lo conocí a él desde que llegué aquí, cuando tenía 13 años. Me relacioné mucho con sus hijos. Mucho con sus hijos. Era una persona muy amada por mí, y mis hijos lo querían mucho. A su esposa, se llama Carmen, y él falleció esta semana. Y toda la región, todo ese distrito del pastor, muchas iglesias, fueron y nos acompañaron en el velorio y en el entierro. Pero ¿sabes qué? Me sorprendió algo que dijo su hijo cuando estaba allí dando unas palabras, y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí. Dice, yo no quiero estar aquí, pero yo estoy aquí porque los necesito a ustedes. Porque necesito su confort, necesito sus abrazos, necesito sus palabras. Y yo sé, dice, que sin ustedes no lo puedo lograr. Para eso está la iglesia, mis hermanos. Y no solamente estuvimos ahí, toda la iglesia, las iglesias alrededor, para apoyarlo, para confortarlos. Estuvimos ahí también para ayudarlos económicamente. Se les dio toda la ayuda necesaria. Mi hermano, si él hubiera muerto y sin la iglesia, todo hubiera sido diferente para esa familia, para la esposa. Pero es gracias al Señor que ahí estamos nosotros como iglesia para apoyarlo en toda la situación de la vida de esta familia, del transcurso. Y no solamente para ahora, sino para el futuro, porque vamos a estar ahí para la esposa y para toda la familia también. Se cubrieron todos los gastos, todo. Estuvimos ahí en todos los aspectos de esta familia. Y mi hermano, así como dice estos versículos, ¿no?, que acabamos de leer. Estamos ahí para apoyarnos, para ayudarnos, para sostenernos en los momentos más difíciles. En la lectura bíblica que nosotros leímos, Efesios 2, del 12 al 14, dice así. Dice, Cristo es nuestra paz,
que de dos pueblos hizo uno y derribó un muro divisivo. Abolió en su carne la ley de los mandatos y ordenanzas para crear en sí mismo de dos un nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la ¿qué? La enemistad. Cristo no solo murió para perdonar nuestros pecados. Esa es la razón más importante por la que murió Jesús. Pero de acuerdo a estos versículos, Cristo murió para que no haya separación entre cada uno de nosotros. Jesús murió para unirnos, para hacer de dos pueblos uno, para que la iglesia ¿qué? Sea uno. Y nosotros debemos de llevarnos como una persona. ¿Cuál era el propósito de juntar el Señor a esposa y a marido? ¿Sabes qué? Para hacerlos ¿qué? Uno, para mujer y a hombre y mujer, perdón, para hacerlos uno. Y entonces la Biblia dice que cuando ellos el matrimonio llegan a ser ¿qué? Uno. Igualmente así es la Trinidad, e igualmente también así es la iglesia, mi hermano. En la iglesia, cuando nosotros nos unimos a la iglesia, llegamos a ser unos en el nombre del Cristo, del Señor. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito del Señor en la cruz del Calvario, de formar una familia, y nosotros somos una familia, somos una persona, y por ende nosotros debemos de llevárnosla bien, de preocuparnos por las necesidades de cada uno de nosotros. ¿Me entienden? Por eso es que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y dice así, Gálatas 6 del 1 al 2, hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros sois espirituales. Vosotros que sois espirituales, restaurando con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dice que debemos de llevar las cargas de los unos de los otros. Para eso sirven las relaciones. Por eso nos relacionamos, para conocernos mejor, para mirar qué es lo que necesitas, cuál es el problema, y así poder, ¿qué? Yo ayudarte. Y nosotros como cristianos, dice aquí, nosotros cumplimos la ley de los mandamientos, ¿cuando qué? Cuando yo llevo la carga de mi hermano. Cuando me preocupo por él. Cuando sé que es lo que está pasando. Pero para eso yo necesito, ¿qué? Necesito relacionarme contigo. Necesito que tú te relaciones conmigo para yo tener la posibilidad de qué es lo que necesitas, de qué es lo que te preocupa. ¿Me entiendes? ¿Cuál es tu problema por el que no estás viniendo a la iglesia? Y yo poder satisfacer, ¿qué? Esa necesidad. ¿Me entiendes? Ese es el propósito. Por eso es que la iglesia primitiva fue muy sobresaliente, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que ellos hacían todo juntos. Dice que nada de lo suyo era de uno. Todo lo compartía, todo lo que hacía la gente, vendían sus terrenos para cubrir las necesidades de los demás. ¿No es grandioso? ¿No debemos de vivir nosotros así? Pues sabes que la iglesia de Cristo tiene que vivir antes de que Él venga. Así tenemos que vivir antes de que Él venga. Mis hermanos, esta tarde cuando salgas, llámale al hermano que no vino aquí a la iglesia. Y dile, hermano, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿En qué te puedo ayudar para que vengas? Y sabes que un hermano aquí de la iglesia está sentado y está preocupado. Échale una llamadita, hermano, te veo preocupado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De qué manera te puedo ayudar? Porque así estás cumpliendo la ley de Cristo y todo lo que los profetas, así estás, ¿qué? Obedeciendo la Biblia. Estás viviendo de acuerdo a la voluntad maravillosa y preciosa de nuestro Salvador. ¿Me entiendes? Mis hermanos, dice San Juan 15:12, este es de 12 y 13, nada más es el último que les leo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por su amigo. ¿Estás listo para dar la vida por tu amigo, mi hermano? Yo creo que es una pregunta bien difícil, ¿no? Para nosotros contestar. Pero ¿estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestro hermano? Le diría a mi hermano, ¿sabes qué, hermano? No tienes dónde quedarte. Acabas de llegar, vente a mi casa.
¿Qué necesitas? ¿Estás dispuesto a darle tu plato de comida y compartirlo con él? A ese punto tenemos que llevar, mis hermanos, y en realidad nosotros queremos ser salvos. Pero el Señor odia la enemistad. El Señor odia, el Señor detesta el hecho de que nosotros nos la llevemos mal como hermanos en Él. No somos aceptos, así como le dijo a Caín. ¿Me entiendes? No serás aceptado si haces el bien. Mis hermanos, que el Señor los bendiga.